Bueno, bienvenida Ceci, bienvenidas a todas. Hola, Añas. Hola, ¿cómo estás? Bien, y tú Ceci, un honor compartir contigo este ratito hoy. Eh, También doy la bienvenida a la gente que vuelve a conectar con este espacio. Ha sido un tiempo de transición largo desde el último episodio y en este minuto vengo muy entusiasmada porque con Ceci me animé a abrir un territorio inexplorado más nuevo para mí, que tiene que ver con los duelos, las transiciones. Así que decirte, Ceci, que desde el fondo de mi corazón muy agradecida por tu tiempo, tu apertura, por querer estar acá, compartir un poquitito de tu proceso. Así Bueno, que, gracias por la invitación. no, un honor. Me gustaría, en vez de que sea yo la que abre este espacio, invitarte a ti, Ceci, a que un poco te presentes y nos cuentes eh, cómo fue, qué fue lo que sucedió, etcétera. Yo tengo una hija de 13 años, soy docente, soy profe de patín, una vida lo más normal. Y bueno, hace 2 años, justo el domingo anterior, se cumplieron 2 años de la partida de Walter, que era mi pareja. Mi gran amor no es el papá de la Peque, porque bueno, yo soy separada y después lo conocí a él y bueno, atravesando este duelo que uno nunca está preparado, porque más allá de yo haber tenido pérdidas anteriores, de las pérdidas de mis padres, bueno, te das cuenta que más allá de las experiencias, nunca uno está preparado ni nunca sabe lo que hay que hacer durante el proceso de un duelo. Walter murió de una manera inesperada. Bueno, nos acostamos a dormir en casa. Fue un día muy particular, muy atípico, porque era un día de trabajo mío, pero justo ese día no podía dar clases porque el salón estaba ocupado. Entonces es como que se dio todo para que yo pudiese estar un poquito más de tiempo con él. Eh, las cosas que, bueno, que uno las va pensando después, porque en el momento como que te opaca todo eso. Y bueno, nos acostamos a dormir y a la madrugada le empezó a manifestar un dolorcito en el pecho. eh, pero bueno, es como que él siempre también dormía incómodo, o sea, no era nada fuera de lo normal. Y siempre uno está con esas puntaditas en el pecho de cansancio, de estrés, y bueno, uno no le lleva la importancia. Y bueno, después se durmió y bueno, partió mientras dormía. Se escuchó, digamos, ese famoso ronquido que se escucha y bueno, lo intenté reanimar, lo intenté dar vuelta y bueno, no, ya no había nada para hacer. Con mi hija, bueno, lo intentamos, yo llamé al servicio de emergencia. Mi hija en ese momento tenía 11 años, llamé a mi hermano, que nosotros vivimos en una ciudad que es pueblo, entonces dentro de todo estamos todos cercanos, nos conocemos todos. Pero bueno, vino el servicio de emergencia y bueno, yo no, sé, no había nada para hacer. Así que fue, aparte del duelo, atravesar el shock, digamos, de todo lo que había pasado y bueno, saber por dónde arrancar. Yo la verdad que nunca me imaginé que iba a vivir en una cosa así, en mi casa, con mi hija. Eh, y bueno, uno, la verdad que lo único que quiere en ese momento es que se levante y que se despierte. Eh, pero bueno, el shock fue muy, muy grande. Es como que el dolor de no poder hacer nada, el dolor del por qué nosotros, de por qué si estaba todo bien, habíamos tenido un día anterior hermoso, habíamos compartido juntos. eh, entonces uno quiere buscar explicación y de mil formas y bueno, no hay. Y bueno, y ahí empezó mi recorrido de proceso de duelo, Mm. eh, que no lo había experimentado con lo de mis papás. Yo pensé que no había un dolor mayor, digamos, a la pérdida de ellos. Y la verdad que este duelo, además de reabrir otros duelos, eh, me atravesó
hasta en lo físico. Me- no sé, la voluntad desapareció para todo. Y la negación era muy grande, la culpa, porque yo sentía culpa de hacerle vivir ese momento a mi hija, si ella iba a estar con un trauma, pasan muchas cosas por la cabeza, que al momento también es como que parece irreal, entonces vos decís, bueno, me voy a acostar a dormir y fue todo un sueño. Ujú. Entonces, todo el tiempo estaba que hasta el día de hoy, por supuesto que lo espero, porque no es un duelo que uno se supera, sino que uno aprende a convivir con el dolor. Sí, sí, tal cual, Ceci, wow. Yo no sabía detalles con Ceci, no nos conocíamos desde Sí, antes de grabar este episodio y ella nada más me había mencionado de Walter que ya iban a ser, bueno, en ese momento que hablamos era 1 año 11 meses que había sí. pasado. Eh, ¿Sentiste como, Ceci, me surge preguntarte como si es que hubo algún momento en donde realmente s- te pudiste despedir, en este como viste caos, él le dolía el pecho, después como unos ruidos raros, algo dentro tuyo quizás te dijo como, hey, esto está pasando, como tuvieron algún momento de intimidad quizás ustedes dos en donde tú pudiste realmente cerquita del cuerpo o quizás posteriormente, no sé, me surge preguntarte si sentiste realmente una Esa noche anterior, sí, anterior, sí, tuvimos nuestro ratito, nuestro momento de intimidad porque estaba súper bien. Lo sentía él como feliz, tranquilo, habíamos estado jugando con mi hija los tres el ratito anterior. Eh, yo me acuerdo por ejemplo, mi día típico de limpieza son los viernes y los sábados porque es como el momento que no trabajo. Mm, Y ese día, digamos, al no trabajar, limpié ese día y nos habíamos puesto como a hacer bromas de, bueno, te toca tender la cama a vos, y me acuerdo que él me decía, no empecemos, no empecemos, ujú, no te empeces a poner loca. Y como que yo sentí eso de mucha alegría de él, de mucha felicidad. Eh, entonces ese día como que yo lo recuerdo como con, no sé, con mucho amor y agradezco tanto. Él vivía en un pueblo cerquita de mi casa. No convivíamos, pero pasaba el mayor del tiempo acá porque él tenía su trabajo en el pueblo que estaba cerca, que está ujú, cerca de mi pueblo. Entonces ese día, él se viene tempranito, por eso digo que las cosas pasan como yo agradecida porque se pasaron como no era un día normal para pasar, digamos. Y él viene a buscar a su nene para llevarlo a fútbol y después lo busca, lo retira, lo trae, está un ratito con el peque acá y lo lleva a su casa. Entonces, en eso se da cuenta que él estaba por hacer una cirugía de ojos, entonces estaba con unas gotitas de preparación. Y me dice, me olvidé las gotas. Empezamos a mandar mensajitos si alguien del pueblo venía a mi pueblo. Y le digo, y bueno, le digo, andate, descansa ya y te pones las gotas. Porque al otro día nos íbamos a ver tempranito, nos habíamos organizado para acompañar a los niños, que era lo que acá llamamos la feria de ciencias en las escuelas, se hacen simultáneo en todas las escuelas de nuestra provincia. ujú, Entonces ya nos habíamos organizado a qué hora íbamos a una, a qué hora íbamos a la otra. Y me dice, no, no, dice, voy a hacer una cosa. Voy hasta mi casa, o sea, él viajaba, busco las gotas y vuelvo. Y le digo, pero no te vas a cansar, tanto traqueteo, ir y venir. No, no, dice, yo quiero estar acá, quiero dormir acá. Dice, salvo que vos no quieras que yo duerma acá. Y nos reíamos de eso. Y así fue, él fue, buscó sus gotas y volvió. Entonces yo digo, él realmente quería irse conmigo al lado, mm, porque no le he encontrado otra explicación. Se dio así como se tenía que dar y yo en eso sí me siento como una bendecida de que él me haya elegido. Entonces, bueno, en esa noche, bueno, estuvimos juntos y después yo me doy cuenta porque él me dijo antes de dormir, te amo, 2 veces, me lo repitió. Y es como que su última palabra, porque después con eso del dolor del pecho yo le preguntaba si quería que fuésemos al médico y es como que él
siento que no quería irse con otra palabra que no fuese el te amo. Mm. Entonces fue como doloroso, pero a su vez fue muy mágico porque él se sintió con mucha paz, él se fue en paz y su cara, al momento de yo intentar animarlo, se le notaba la semblanza de paz que él tenía. Entonces es como que así lo sentí yo también, como que no sintió dolor, no sufrió y como que se fue como él quería irse, acompañado, amado, abrazado. Y fue, así fue, digamos. Wow, qué lindo, qué linda historia a pesar de todo ese dolor, como las palabras que eligió, el lugar que eligió para despedirse, las sincronías de repente qué tremendo. Sí, 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 incluso yo pensaba mucho en eso, que siempre lo pensaba cuando él no andaba bien por otras cuestiones. Y yo digo, no me hubiese gustado eso, que estuviese solo en la casa allá, que le pasara esto, el sentirse así, no tener a quién recurrir. Yo insistía mucho en esto de si había alguna discusión, no sé, porque es como que dentro mío yo siempre, no sé si lo presentí o es lo que deseaba que no pasara, es decir, que a alguno de los dos nos pase algo y lo último que sea una discusión. Mm, Incluso él viajaba para poder venir y yo decía, mira si pasa algo en la ruta y después de una discusión, ¿cómo va a quedar la otra persona? ¿Cómo se va el que se tenga que ir? Y yo siempre pensé como mucho en eso, siempre como que lo tenía dentro mío. Entonces como esa insistencia, porque él era una persona muy solitaria toda su vida, fue como de otro carácter, yo capaz que más familiar, más abierta, él es mucho más introvertido, éramos muy diferentes en ese tema, entonces como que yo hablaba mucho de esto y nos acompañamos mucho en esto porque él trataba de entender, digamos, lo que a mí me pasaba y por ahí, porque yo había tenido pérdidas grandes, dolorosas, y ya discutir a lo mejor con mi hermano me ponía mal, me angustiaba, es como que sentía que lo único que tenía era mi hermano. No puedo discutir, porque nunca discutimos, pero mm, cuando hubo alguna discusión es como que para mí lo peor que me podía pasar. Entonces es como tratar de enseñarnos entre los dos esto de sentir como siente el otro. mm. Y ahora que me mencionas, Ceci, esto de que como que tú sentías, no sé si había un presentimiento o una idea, como que se te pasaba por la mente que habían cosas que podían pasar. ¿Alguna vez fue algo, por ejemplo, la muerte en particular? ¿Alguna vez fue un tema que hablaron entre los dos? Sí, 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 lo hablamos. Hablamos todo. Teníamos unas conversaciones que no tenían fin. Podíamos estar hasta la madrugada hablando de todo, de cualquier cosa, de religión. eh, siempre hablamos de, no sé, estas cuestiones de las creencias, del universo, si hay algo más del otro lado. Hablamos de la muerte, hablamos de que cuando llegásemos a viejitos, él me decía esto, eh, a mí no me gustaría llegar grande y que vos tengas que cambiarme los pañales, por ejemplo. Yo creo que él se fue como quería irse, no sé si fue el momento, porque él, por supuesto que él no quería irse, él tenía muchos proyectos, pero él siempre dijo esto, que no quería llegar deteriorado, que yo tuviese que atenderlo a él, hablamos mucho de eso, qué pasaba si uno partía y él decía, bueno, vos haces tu vida, dice, vos tenés que rehacer tu vida. Y yo le decía, si yo me voy primero, yo no quiero que estés con otra persona, porque a mí me pondría celosa, le decía yo. Pero hablábamos mucho de todo, mucho de todo. Mira. ¿Y cómo sentís, Ceci, si tuviésemos que describir este proceso ahora en el que seguro quizás todavía estás como de reconstruir una vida después de un hecho tan
inesperado, como lo dijiste tú, Sí. algo tan inesperado y tan drástico y tan tremendo. ¿Cómo ha sido desde ese día para ti hasta hoy volver a construirte? Sí, es muy difícil porque uno tiene que seguir y por ahí no hay ganas de seguir, pero hay que hacerlo porque tengo una hija, porque, no sé, siento este año, digamos, este segundo año, digamos, que voy transitando, sí estoy con algún proyecto de vida, por ejemplo, decir, bueno, acomodo mi casa, cambio una abertura, compro algo, pero el primer año, el año y medio, te podría llegar a decir, estuve en automático. La verdad que vi varios terapeutas, intenté terapias alternativas, no sé, tomé flores de Bach, y bueno, me costaba entender eso, si todo lo que me estaba pasando era normal o no, porque yo los duelos de mis papás los había pasado, pero diferentes, ya sea con mi mamá o con mi papá, y como que a mí me costaba entender si lo que me estaba pasando era normal o no. Por ejemplo, a mí me daba mucho asco cocinar, entonces me sentía culpable porque tenía que cocinarle a mi hija. Claro. Entonces, pero me daba asco la comida. Eh, Muchas veces pensé en no levantarme de la cama, pero como que también sentía como esa bronca y ese dolor de decir, yo soy la adulta y me tengo que levantar. Nadie va a cuidar de mí y yo pensaba mucho, digo, bueno, está el papá de mi hija que nos llevamos súper bien y que es muy presente. Y yo pensaba y digo, ¿y mis gatos? ¿Qué va a pasar con mis gatos? Y ellos alrededor mío como diciendo, nos tenés que dar de comer. Entonces como que también sentí esa bronca de no poderme permitir rendirme, que Mm, creo que bueno, que es lo que me ayudó a salir adelante. Pero fue muy difícil eso, el negociar con la comida y en el vivir automático, sin pensar, de levantarme, de sentarme a comer y por ahí hacer una pausa y decir, comí lo suficiente porque no había prestado atención si había comido, si no había comido. Me costó mucho, por ejemplo, el tema de las fechas y las horas y los días. A mí me duelen mucho las fechas porque yo le doy importancia a todas las fechas. Por ahí un cumpleaños, un día de la madre, un día del padre. Espero mucho las 12 de la noche porque es como algo tradicional que hemos tenido siempre en la familia. Entonces, por ejemplo, los domingos, para todas las personas que están en duelo seguramente van a coincidir, es el día que más duele y porque es el día que uno no tiene una rutina, donde hay más silencio, y donde, bueno, el dolor es el 100% presente durante todo el día, mm, al igual que la noche, los silencios. A mí, por ejemplo, yo desde que él se fue, em, yo duermo con la televisión prendida o con alguna meditación con el celular. No puedo estar a oscuras, siempre una lucecita y algún sonido, algo que me acompañe, porque es como que el silencio me creaba muchas crisis, hasta que empecé a evitar que no me agarraran esas crisis. Fue un trabajo bastante lento. Igual que duermo con una bufanda de él todas las noches. Entonces, como que con esas pautas lo puedo pasar. Sí me pasó también eso de saber si era normal o no, el no tener ganas, bueno, hasta que después empecé con un tratamiento psiquiátrico muy simple, pero de una pastilla para poder generar esa voluntad que mi cuerpo no la generaba. mm, Porque, bueno, por ahí uno dice, bueno, pero tenés que salir adelante por tu hija, tenés que ir a trabajar, te va a hacer bien, pero no hay voluntad, no es que uno no quiera, sino que químicamente el cuerpo no lo produce. mm, Entonces fue muy duro eso porque haces las cosas automáticamente sin pensar lo que estás haciendo. Entonces también me costó mucho el tema del acumulamiento de gente. Sí, me creaba como ataques de pánico y
bueno, también cuando uno va conociendo, porque es como que ya no volvemos a ser más esa persona, entonces uno tiene que, como decís vos, reconstruyéndose, uno va aprendiendo a conocer el cuerpo, cuáles son las cosas que nos hacen bien, cuáles las que no nos hacen bien, o por el momento evitarlas. Eh, entonces, bueno, yo también hoy estoy aprendiendo eso. Eh, qué personas me hacen bien, cuáles no, porque la gente no es mala, pero la gente no está en nuestros zapatos. El que no lo pasó no lo puede entender, por más que uno lo puede explicar, realmente el que no lo pasó no puede sentir lo que uno siente y por ahí frases tan simples como las que venimos estudiando, esto de, bueno, va a venir otra persona seguramente, él te va a mandar a alguien. Y a mí me dolían mucho y me desataban crisis, Wow. porque me daba impotencia querer explicarle a esa persona que yo no quiero a otra persona, yo lo quiero a él, que no Ujú. fue mi decisión no estar con él, que yo quiero estar con él, yo lo sigo amando y lo sigo esperando. Entonces, es muy difícil eso, que la red de contención que tenemos, que sea una red adecuada. Yo, gracias a Dios, tengo una familia hermosa que se ocupó de mí todos los domingos, todos los sábados a la noche, que era donde a mí me producían muchas crisis. Nos íbamos rotando, me iba de una amiga con su mamá, me iba de mi familia que vivía a la vueltita de mi casa, porque bueno, el fin de semana mi nena también se iba con su papá y Mm. ella tenía que seguir su vida. Yo no podía retenerla a mí para no estar sola. No. Entonces fue así durante, sí, un año, no estar sola los fines de semana. Pero son cosas que se van aprendiendo con el tiempo, eh, y vamos eso, viendo quiénes somos ahora, porque ya no somos más esa persona, porque ya no nos gustan las mismas cosas, porque ya ir a un lugar, por ejemplo, yo no fui nunca más ni a tomar un café a un lugar donde íbamos siempre con él. De hecho, no puedo pasar ni siquiera por la vereda Mm. porque me duele mucho. Entonces, no es que yo no quiera salir o que no quiera ir, mi cuerpo lo rechaza porque era algo que lo hacíamos juntos. Entonces es como que hoy ya no tengo ganas de hacerlo. Entonces es eso, ir conociéndose en este nuevo yo y los nuevos gustos y las nuevas necesidades. Pues sí, qué lindo esto que traes, me encanta y resueno y medio que también me identifica como este proceso de volver a registrar, como de pasar a esta Ceci que vivía en automático, como apenas dándose cuenta de la vida, volver de nuevo a elegir, elegir personas, elegir espacios, eso siento que me re identifica también. Y Ceci, si tuviéramos como que también imaginarnos estos cuidados que recibiste este primer año, sobre todo en los momentos más difíciles, tú mencionaste ahora a tu familia que estuvo cerca, la casa de una amiga con con la mamá de ella. ¿Cuáles fueron esos cuidados o frases o actitudes, lo voy a como poner súper amplio, que tú sentís que sí pueden ayudar a una persona que está atravesando un duelo? Lo primero creo que es lo que me pasó en este duelo, que fue como un cachetazo y directo a la cama porque no tenía fuerza para otra cosa. Creo que es el aceptar que no estamos bien. Eh, yo siempre fui una persona súper autónoma, independiente, de no pedir nada a nadie, de yo lo puedo con todo, yo voy a poder, y no pude. Entonces creo que lo primero que es lo más importante es decir, no puedo, no puedo solo, solo no se sale, porque lo intenté, por supuesto que lo intenté y termina siendo hasta perjudicial porque estamos estirando un dolor. Con dolor me refiero a crisis, a sufrimiento, porque el duelo, vuelvo a repetir, lo vamos a tener siempre. No es que el tiempo lo cura, no, porque no, por ahí pretendemos que, bueno, será cuestión de tiempo, ya va a pasar un par de meses y me voy a poder sentir mejor, y no. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer en un momento de duelo es decir, bueno, aceptar que estamos atravesando por un tremendo dolor y decir, bueno, necesito ayuda.
Yo, por ejemplo, cuando me di cuenta de eso, bueno, tuve amigas que todos los días mensajitos. ¿Cómo estás? ¿Estás levantada? ¿Qué haces? Tenemos un grupo de las tres o me mandan aparte y tener conversaciones, no sé, de lo que sea. Si yo quisiera tocar el duelo, ellas me dejaban que yo mandara hasta audios llorando, y si surgía hablar de las compras del supermercado, surgía. Pero el contacto permanentemente a través, aunque sea de los mensajitos, porque yo a las mañanas, como mi peque estaba en el cole, pasaba mucho tiempo sola. Entonces era como que yo qué hacía, me quedaba en la cama. Entonces me levantaba, le daba de comer a los gatos y me volvía a la cama. Claro, Si bien está bien, porque el cuerpo está agotadísimo y todas esas mini cosas que hacemos, es un esfuerzo enorme para alguien que está en duelo, porque por más que, no sé, nos levantemos a hacer la comida, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, entonces el cuerpo también se cansa. Pero esto de decir, bueno, tengo otra persona permanentemente que me está preguntando, que tengo que contestarle, eso está bueno. El acompañamiento de una mascota es, para mí una de las cosas que me salvaron, porque yo pensaba mucho en eso, ¿no? Tengo 6 gatos y yo decía, si yo no estoy, ¿quién se va a hacer cargo de estos 6 gatos juntos, amados, mimados, malcriados, como yo lo hago? Nadie los va a cuidar como yo. Entonces, como que de verdad que ellos también me salvaron, incluso la última gata que había llegado, en ese momento tenía 4. ujú, Llegó a los días que partió Walter. Se me apareció en el patio, es la gatita negra que andaba dando vuelta recién. Se me apareció, yo lloraba, 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 estaba en el patio y se apareció y daba vueltas y ella lloraba conmigo. Nosotros ya la habíamos visto esta gata porque era de mi vecino. Y Walter me decía, no, otro no, ya habíamos estado tocando el tema del gato. Y yo automáticamente que la vi y ella lloraba conmigo, le dije a Walter, esta me la mandaste vos. Y así fue porque esa gata no se fue nunca más. Y yo me venía a acostar y ella se venía conmigo, yo me levantaba, ella se iba conmigo, yo lloraba, ella venía conmigo. Y hasta el día de hoy yo estoy, y si ella escucha que yo estoy llorando, pues ella viene, ¿no viste que recién se atravesó la cámara? mm, Son cosas increíbles el animal, la verdad que salva, salva, salva y llega en el momento justo. Después, bueno, esta red de contención de mi familia, que serían como cuando fallecieron mis papás, eran amigos de mis papás, entonces son como la familia que tenemos del corazón, ujú, que son ellos y sus hijos que como que nos adoptaron como su familia, también están, ellos se hicieron cargo, por ejemplo, de toda la parte que yo no pude, junto con mi hermano, de todo lo que fue el día del funeral. Eso también es importante, que las personas que atraviesen un duelo puedan tener a alguien para delegar esas cuestiones, porque uno no tiene cabeza, porque no procesa lo que pasó. ujú. Nosotros pensamos y queremos que se levante, entonces no podemos decidir una ropa para ponerle o buscar una documentación, porque no estamos en condiciones de hacerlo, porque no queremos hacerlo tampoco. Ujú. Entonces, eso me parece muy importante, como ir, no sé si hablándolo o ir viendo las posibilidades. No digo que va a pasar y a todos les va a pasar de que nos suceda dentro de un hogar, quizás pasa en una clínica, pero sí, en ese momento tener la fuerza de decir, yo no puedo con esto, que Mm, alguien lo haga, pero yo no puedo. mm, Intentar delegarlo, porque también nosotras ese tiempo lo tenemos que usar para despedirnos, para estar con él lo más que se pueda. Entonces es importante eso, delegar esa parte que lleva tiempo, que hay que hacerla y que hay que estar también lúcido para poder hacerlo. re. ¿Y sentís que ese momento en particular, el funeral, eh, fue, digamos, se dio de la manera convencional? ¿Sentiste que pudiste al menos tú darle un toque como más desde lo que quizás él hubiese querido? ¿Cómo sentís que se dio el funeral o qué recuerdos tienes de ese día, de ese momento? ¿Cómo lo viviste? Mira, el día que, bueno, él estaba acá en la habitación, lo que pasó que, por ejemplo, al ser una muerte dudosa,
teníamos que esperar que viniese la policía, poder firmar. Entonces eso como que se hizo bastante largo también. Por suerte acá también tenemos, nos conocemos todos y el médico que vino se pudo constatar, digamos, de qué se trataba, porque es como que yo no quería tenerlo más tirado en el piso y yo necesitaba que él tuviese otro tipo de cuidado. Como que me dolía verlo vulnerable así, Ujú, eh, me dolía mucho y la gente que llegaba, y la gente que pasaba, y como que me dolía mucho eso. En eso me arrepentí bastante porque dejé pasar gente que pensé que de buena fe quería despedirse y como que después dije, él estaba ahí vulnerable, con semidesnudo que estaba durmiendo y por ahí, no sé, pasó gente que no sé si era tan íntima como para hacerlo, pero en el momento es como que yo no lo, no sé, pensé que le iba a ayudar a la otra persona y nunca pensé en él. Entonces como que en eso sí por ahí me arrepentí después. Es como que no sé si estaba bien o si estaba mal, pero como que uno siempre piensa en el otro y por ahí, viste, es cuidar por ahí un poco más la intimidad del lugar. Y después sí, fue un velorio tradicional en el pueblo donde vivía él. Em, Hubo mucha gente querida, sí, por supuesto me hubiese gustado quizás algunas personas que él apreciaba mucho que fuesen a despedirlo. Entiendo también de que no todos lo viven de la misma manera, que no todos están disponibles de la misma forma. Eh, Entiendo que a no todos les duele de la misma manera. Pasó que, por ejemplo, sus tres hermanos, dos estaban en Estados Unidos porque uno vive allá y la otra estaba con él, y la otra hermana vivía en un, no sé si a 200 a 300 kilómetros, entonces, bueno, fue avisarles por teléfono, llamarlos, que yo no sabía ni cómo, cómo expresarme, cómo decirlo, porque sigo insistiendo, yo dentro de mío no quería confirmarlo, ujú. entonces me costaba mucho eso. Y, y bueno, en el día del velorio también pude estar todo el tiempo con él, pude despedirme, pude llorarlo, pude negarme, pude estar todo el tiempo con él. Y sí, lo que pude hacer es ponerle una pulserita, una para él y una para mí, que tiene un infinito, que después con el tiempo que tuve mucho miedo de perderla y que no vivía para no perderla, me la tatué, me tatué el infinito. Eh, es como que lo pude hacer y bueno, lo tengo siempre conmigo, presente y bueno, son pequeñas cosas que por ahí en el momento digo, mira cosa o esto y bueno, no quise hacerme cosas que después me tuviese que arrepentir, porque Ujú. quizás si no le ponía una pulserita que se la mandamos a hacer, que ahí mi red de contención buscó, compró, las trajo, habló con la chica, la preparó. Es como que digo, bueno, capaz que si no lo hubiese hecho, me hubiese arrepentido, pero digo, ¿por qué no lo iba a hacer? Entonces, bueno, uno entra en esa ambivalencia todo el tiempo. Total, wow, qué hermoso. Y Ceci, también me surge preguntarte cómo sentís que es tu vínculo con Walter hoy, si es que hay alguna manera en la que tú sentís que siguen en contacto o no, como me da curiosidad si es que el vínculo se transforma, ¿viste? Como si... Sí. Voy a cerrar la ventana porque se ha levantado el pie. Dale, dale. Ahí está, perdón. La alerta estaba. Sí, bueno, al principio
súper obsesioné con la mediumnidad. Yo quería escucharlo, quería saber de él, quería saber si estaba bien, eh, si se había ido en paz, si seguía estando o ya no. Yo no sabía nada de todo esto. Empecé a ver un poco más todo el tema espiritual. Empecé a ver muchos videos, que por ahí también es como que por momentos tenía que frenar un poco porque era demasiada información. Eh, y bueno, empecé a eso, que yo tenía que bajar un poco la ansiedad para poder empezar a sentirlo, para poder empezar a percibir las señales. Eh, y bueno, y así fue, sí, me empezó a dar muchas señales. Nosotros nos conectamos mucho a través de la música. Yo soy como muy fanática de Gustavo Cerati y con él habíamos ido a un recital de un grupo que hace tributo, entonces como que tenemos mucho presente esa música, por eso el infinito. Wow. Eh, Incluso el año pasado, no, el primer año, yo todas las temáticas de patín artístico que hago, eh, bueno, siempre busco un tema de Navidad o alguna película para hacer un cierre. Y ese primer año que él se fue, en el 2024, hice el cierre en homenaje a él que se llamó Infinito. Y usamos todas esas músicas en homenaje a él y él me mandó muchísimas señales con el tema de la música. Y es muy loco cómo primero tenemos que realmente bajar nosotros la ansiedad y empezar a sentirlo un poquito más, pero en el momento justo aparece una canción, en el momento justo aparece el nombre de él, y más allá de las señales que él me puede llegar a dar, eh, siento como que somos dos personas en uno, como que yo me he notado que he tomado gestos que son de él, eh, formas de hablar o alguna palabrita que decía él, Ujú, y como que siento que éramos tan cómplices que, por ejemplo, yo no esperé que el celular me llamara o que me llegara un mensajito de él, porque es como que siento que si yo agarro el teléfono, él lo está agarrando conmigo. Es muy loco porque es como que siento que estamos los dos en un mismo cuerpo, pero es como que la conexión sigue intacta. wow. Qué lindo, Ceci. Me imagino que es un camino, me encanta esto que decís, como de que bajar un poco la ansiedad, primero como que seguro la mente agarra y quiere saber todo y ver cómo y en qué minuto y quizás por ahí todo parece una señal al principio, así Sí, que de a poco, como tú decís, van bajando y son otro tipo de certezas, porque también me surge esa pregunta como... Es una certeza interna de saber que él está ahí contigo, como, bueno, esto es él, yo sé que es él. Esta canción o este mensaje detrás de esta música, yo sé que es él. Una cosa, una sí, sí, certeza sí. interna. Sí, sí, porque pasa eso, que como decís vos, todo parece una señal porque también la mente juega en esto, ¿no? Por Mm. ahí si lo soñamos, también es de aprender un poquito, que los sueños, bueno, depende de la forma que aparezca o depende de la forma de que yo me despierte el otro día, eh, es una visita o fue un sueño. Entonces, es como también lees de todo, lees de constelaciones, porque también pasas por el tema de la culpa, porque pasa esto, porque ya van varias pérdidas, eso se repetirá en mi hija, y empezás a pensar un montón de cosas y le mandas mucha información a la cabeza. Entonces llega un punto que no sabes qué es, qué no. Me hacía muchas preguntas esto, si esto pasaba, le había pasado porque era por mí, porque hay algo que yo tenía que aprender y me machacaba con eso, qué es lo que tengo que aprender, lo que tengo que aprender lo quiero aprender ahora para no repetirlo. Y Wow. después pensaba esto, bueno, quizás era yo, él me eligió a mí para no irse solo, porque él nunca había estado en pareja, más allá de tener un hijo, nunca estuvo en pareja, fui su primer pareja, su gran amor, entonces quizás él tenía que encontrar a alguien así para poder irse, pero es como muchas cosas que te pasan,
Me compré un montón de libros que todavía no leí ninguno, Wow. que querés saber todo, que querés encontrar explicación y, y es como que tiene que pasar todo muy despacito, de a un escalón, y está bueno saber, pero saber todo lo que me lleve a la tranquilidad. Porque si no es como que todo el tiempo viene la culpa de lo que no le puede decir, de lo que no pudimos hacer, eh, y como que opaca mucho un duelo sano, que sería lo que tendríamos que buscar. Mm, mm. Ay, Ceci, qué lindo, qué alegría recibirte, escucharte. Me, Me resuena mucho todo lo que decís y también puedo ver que el trabajo que estamos haciendo juntas, entre comillas, la formación, como que va trayendo luz y va despejando un poco el camino, quizás lo hace más liviano, como que puedo ver en tu relato eso, después de tanto dolor y tanto sufrimiento, como un poco más de liviandad, como esto que decís, bueno, es algo con lo que voy a vivir y estoy aprendiendo a vivir con esto. Así que mucho agradecimiento por haber accedido, por habernos contado partecitas Sí. de la historia. La verdad que esto de estudiar tanatología fue porque, primero que yo no tenía ni idea que existía ni siquiera la palabra, no lo Mm, sabía. Y lo encontré, bueno, por Instagram, que uno va buscando y de la mediunidad pasa a saber qué son los registros akáshicos, de ahí a constelaciones y psicología de duelo. Y bueno, viste que va haciendo un enganche de cosas. También había visto el doctor Manuel Sanzarraga que habla de las experiencias cercanas a la muerte. Porque bueno, uno quiere saber esa confirmación de mm, que el otro lado siguen estando y están bien. Y bueno, dentro de todo aparecían videitos de tanatólogos y que yo no sabía qué era. Y la verdad es que yo probé distintas psicólogas y terapias y por ahí es como que yo sentía que no era lo que necesitaba. Capaz que sí, pero no ahora en el momento que era, yo quería hablar de él, yo quería llorar de él, no quería empezar con mi mamá, con mi papá, que seguramente lo tengo que hacer porque seguramente es para trabajar los distintos duelos. Y con la tanatología me pasó eso, que fue como las únicas palabras que me ayudaban a entender esto de las palabras que no se le dice a un doliente, de qué forma se puede acompañar, que es como decía la profe nuestra, esto de, bueno, te ayudo, decime si te hace falta ayuda. Y la persona que está en duelo no sabe lo que necesita, no tiene cabeza y por ahí las cosas cotidianas de lo que hay que hacer, ir a comprar. Por ejemplo, a mí me dolía mucho eso que se hablaba, me dolía mucho ir al supermercado, que nunca pensé que me iba a pasar. Yo tengo un súper grande a media cuadra de mi casa. Y yo entraba al supermercado y lloraba mientras hacía la compra y me iba. Pero bueno, yo esa cosa que le gusta a él ya no la compro más. Está en la góndola, pero no la llevo. mm. Eh, Hay música fuerte que la tenés que escuchar porque estás ahí y yo como que siento que no quiero escuchar música. Eh, Voy a comprar comida, pero no tengo hambre, sé para qué la compro. Y que yo los pude percibir a través de esto, de conocer en profundidad lo que es el acompañamiento de duelo. Y Mm, por eso también decidí estudiarlo, porque digo, bueno, si me vino todo esto, lo tengo que poner en algún lado, que sirva para algo, que no quede en el dolor. Eh, y de hecho, cuando hice la inscripción, que pagué, que no la había empezado a estudiar, pero pagué la inscripción, lo hice el día que cruzamos la primera palabra con Walter. Porque es como que yo ese día me levanté y sentía, no sé, sentía que era un día especial y que yo hoy siento que, no sé, si tengo algo por hacer, me fijé en la agenda y maquiné todo el día, digo, uy, ¿qué día es hoy? Pero no tengo nada y yo tenía eso adentro mío y cuando me pongo a ver los mensajitos y todo, claro, era la primera, el primer mensajito que él me respondió una historia de Instagram y dije, bueno.
listo, ahí nomás, pagué la inscripción y dije, bueno, no sé cuándo voy a arrancar a estudiar, pero que quede marcado, digamos, esas fechas que yo tanto, digamos, las tengo presentes. ¡Wow! Sí, qué hermoso Sí, poner al servicio esta experiencia y que de algo sirva para el sí, resto también el dolor. Me encanta, me exactamente. encanta. Bueno, Ceci, ¿hay algo más que quieras decir como para No, cerrar? agradecer por tu espacio, bueno, para compartir esto que para mí es una historia mágica de amor y que no tiene fin, que atraviesa puentes, que yo sé que del otro lado es también, que nos están esperando con los brazos abiertos, que sea cuando tenga que ser, más allá que uno quiere adelantar los tiempos a veces por el dolor, pero bueno, eso, que te agradezco a vos también porque que le llegue cada mensaje, cada historia a las personas que lo puedan escuchar. Por ahí creo que también es un alivio de decir, bueno, pucha, a mí también me pasa así, Mm, claro, y como que puedan ir entendiendo de que es lo esperable de un duelo, que no es nada fuera de lo normal, sino que, bueno, así se atraviesa, por supuesto, dependiendo de cada duelo, cada persona y cada conexión, pero bueno, que se sientan que no están solos tampoco. no están solos, tal cual, Ceci. Cruzó continentes tu historia, imagínate. De Argentina, acá Egipto, África, así que... Gracias, 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 gracias. Por ahí quizás nos seguimos viendo en la formación. Vamos a ver. Sí. Un abrazo enorme y Bueno, muchas gracias. Un beso enorme y muchas, muchas gracias por este espacio. noticias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.